eso, que en la escuela que contamos con la net no tenemos buena conexión. Pero una ventaja, y que es importante, es que cada alumno tiene su computadora. Que por ahí, una escuela en la cual no tenemos las net, que tenemos la sala informática, si bien la sala es grande y todo, yo soy una sola profesora, entonces puedo estar en una sala, en una sola aula, o en una sala o en la otra. En cualquiera de las dos salas necesitamos por lo menos dos alumnos por computadora o más, porque a veces algunas computadoras no andan o no todas tienen instalados los software que uno necesita. Entonces eso a veces dificulta la tarea porque tienen que turnarse, no trabajan todos en el mismo momento. Entonces, bueno, eso sería una desventaja, que no puede tener cada uno su computadora. En cambio, en la escuela de acá, que tienen las net, cada alumno trae su net, trabaja en su net, y también lo que tiene bueno es que cuando él termina de hacer su trabajo, por ejemplo, si yo les doy una secuencia didáctica, que la trabajamos en Word utilizando algún otro programa, el alumno termina de hacer esa secuencia, la guarda y se la lleva a su casa y la puede seguir haciendo. En cambio, trabajando en una computadora que no es la tuya, que cuando vos te vas se borró todo lo que tenía, salvo que lo grabes en un PEM, te lo lleves a tu casa, lo vuelvas a abrir en tu casa, pero también implica que tengas que tener los otros programas. Entonces, la gran diferencia está para mí en la conexión. En una trabajamos muy bien siempre y cuando utilicemos internet, porque entonces así los chicos todo lo que queda en internet ellos lo pueden volver a tener. En cambio, si lo guardan, se pierde. Y en la escuela donde tienen las net, me parece fantástico que cada cual trabaje en su computadora, que utilicemos los software que trae la netbook de matemáticas, que se pueden trabajar bien, se pueden utilizar todo y además podemos hacer un montón ¿Qué de pasa en las actividades. otras dos escuelas cercanas acá, que son escuelas secundarias? No cuentan con las netbooks, pero tampoco cuenta con la cuestión de la conectividad. ¿Cuál es la situación? Bueno, ¿Cómo trabajan? tenemos en las dos localidades donde yo trabajo, son dos localidades muy pequeñas. Una escuela tiene mejor conexión, que es la de San Jerónimo del Sauce. Todas las máquinas tienen conexión, pero ¿qué pasa? Son máquinas muy viejas, entonces tienen la conexión, pero no funcionan o demoran un montón de tiempo. Entonces, bueno, lo que hacemos es tratar, previo a la clase que vos vas a dar, llevar o ir un día antes e instalar los programas que vos tenés que instalar. ¿Por qué? Porque después vos sabés que es lenta, que demora, pero bueno, tiene conexión. En esa localidad tenemos conexión. En la otra localidad, que es en Matilde, la conexión no es muy buena porque se comparte con la otra escuela que funciona por la mañana, que es la primaria. No todas las computadoras tienen conexión, entonces, bueno, y hay pocas computadoras aparte, entonces lo que hacemos es también tratar de instalar, o lo que yo hago generalmente es llevarme en un PEM lo que necesito usar, instalarlo rapidito en cada computadora antes de ir a trabajar con los Trabajar chicos. con las TICs en las escuelas de San Carlos donde hay net y donde no hay net, hay diferencias, ¿sí? Por ejemplo, uno en la escuela media donde no contamos con las net, lo que sí tenemos es una sala de informática bastante bien equipada, entonces eso lo podemos utilizar. Podemos trabajar con el cañón, con el proyector, con la compu, es decir, se utilizan los recursos, ¿sí? Hay herramientas que se utilizan, sobre todo el video, el audio o el trabajar, por ejemplo, si uno ha hecho un sitio, un Blogster o algo que haya utilizado, se puede utilizar. Lo que me parece que es la mayor diferencia es que con las net uno trabaja más en lo individual. Es decir, el chico tiene una apertura a trabajar él, a elaborar él, a involucrarse con esas TICs. Que por ahí en lo otro no se da la posibilidad de decir, uno puede trabajar el video en general, en común, hacer el trabajo compartido, pero no hay una elaboración individual, es decir, el chico no lo utiliza la herramienta solo, no aprende a utilizarla solo. Esa me parece que es la mayor diferencia, en la individualidad y en cómo el chico se involucra con esas TICs. Ahora, con respecto a otras escuelas de otras localidades donde también trabajo, la otra gran diferencia con las escuelas de acá es que, por ejemplo, no hay salas de informática bien preparadas o equipadas para trabajar. Entonces, uno lo que hace es el recurso del proyector, de la compu en el aula, sobre todo en historia que uno trabaja mucho con videos, pero es como más limitado el cómo se involucra el chico con eso. ¿Sí? Es decir, la clase sigue estando en el centro, me parece que sigue estando acá en el docente.
El docente que utiliza el video, que corta, que para, que pregunta, que consulta, pero el centro sigue estando ahí. En cambio con las NET, el centro pasa a ser el alumno, me parece. El docente pasa a ser el coordinador de esa clase, el que planifica, el que ve qué estrategias usa, qué herramientas usa, pero es el chico en definitiva el que toma la palabra, digamos, el que utiliza el recurso. En cambio por ahí, al no tener las NET, eso es más difícil. Por otra parte, me parece que lo importante de tener hoy las NET es que también abre esta posibilidad de la igualdad en las oportunidades, digamos, en el que el chico tiene la oportunidad en la escuela, ¿sí? En la escuela pública, de trabajar con herramientas o con recursos que por ahí no tiene acceso desde otro lugar. Y eso es lo que posibilita la NET. Bueno, notamos una diferencia entre los chicos, digamos, a principio de año, cuando empezaba a trabajar con las netbook, y después a fin de año, y esa misma diferencia la observás en la otra escuela donde no tienen netbook. No, ahí la diferencia se nota acá, se nota donde uno tiene la NET, es decir, el chico, sobre todo los que estamos a cargo acá de cursos más chicos, de los de segundo año, por ejemplo, al principio es como empezar a conocer y empezar a enseñar, bueno, cómo se usa un programa, desde un procesador de texto hasta crear un video, es decir, el chico básicamente tiene que aprender a utilizar el recurso primero. Y al principio eso es como que cuesta, hay resistencia, a veces piensan que es para jugar solamente, para ver el video y listo. Entonces, yo creo que es también un proceso que, justamente, es un proceso, ¿no? Desde el principio de año a fin de año uno puede ir habilitando en los chicos otras posibilidades, que ellos empiecen a darse cuenta que las TICs sirven mientras ellos sean los que, digamos, el centro esté en ellos y no en la herramienta. Pero es un proceso, incluso creo que es un proceso que no se termina a fin de año, es un proceso que va a continuar en toda la escolaridad. El involucramiento de los chicos. Y eso no lo observás en la otra escuela donde por ahí contás con la sala. Y por ahí no, porque si la sala es un recurso, si uno puede ir en su clase y trabajar, pero por ejemplo, ellos saben que si no llevan su pendrive, el trabajo que hoy usaron, capaz que mañana lo abren y ya no está más, es como que, digamos, no les pertenece. Entonces la pertenencia también de la herramienta, de la NET, es algo personal, que digamos que los acompaña permanentemente y es propio. En cambio ahí es como que es un recurso, pero que es de la escuela y queda ahí. Y ellos en su casa no pueden seguir el trabajo, ellos si no tienen otra computadora. Es como que es diferente la relación con la herramienta. Desde ya que se hace mucho más ágil y mucho más dinámico el trabajo con la netbook que sin ese recurso. De todas formas, la diferencia, digamos, habría que hacer algunas aclaraciones. En el caso de esta escuela 213, que no tiene, los chicos no tienen sus netbooks, sí hay 2 salas de informática bien equipadas, con suficiente cantidad de máquinas como para que, teniendo en cuenta la matrícula de cada curso, pueda haber casi un chico trabajando en cada una de las computadoras o a lo sumo 2. Entonces eso es un punto a favor. No pasa lo mismo con otras escuelas donde no se cuenta con cantidad de computadoras suficientes, y doy el caso de la escuela de Matilde, en la que muchas de nosotras trabajamos, donde este año terminamos solamente con 2 equipos. O sea que eso hace imposible el trabajo con herramientas digitales, ¿no? 2 computadoras no son suficientes, pero para nada. En el caso del trabajo con las NET, los equipos vienen cargados con una serie de programas y de software que son muy importantes a la hora digamos, de la utilización didáctica de los mismos. Entonces lo que hemos hecho en muchas escuelas es cargar, en este caso me refiero a esta escuela 213, cargamos las computadoras de la sala de informática con esos programas que son importantes, digamos, para trabajar con los chicos. Me refiero a Foxy Reader, por ejemplo. Movie Maker es un problema porque la versión de Movie Maker que se puede cargar en estas computadoras es una versión bastante vieja y es mucho más complejo, sí, más limitada y más complicada para trabajar con los chicos. Sí, otra de las diferencias, digamos, el hecho de que en la escuela técnica estén las netbooks, los chicos cuando saben que nosotros las vamos a utilizar, que ya está instalado, que con qué docentes la utilizan frecuentemente, ellos la llevan siempre a la escuela y uno está seguro de que tiene la disponibilidad del recurso para utilizar, que acá
Nos tenemos que poner de acuerdo entre los docentes cuándo usamos la sala, cuándo va a estar desocupada, porque son 2 salas para toda la escuela. Pero sí es de destacar que la cantidad de computadoras que hay en esta escuela y que haya una buena conectividad en esta escuela también nos permite realizar algunas actividades como trabajar en sitios o trabajar online de una manera que allá no la podemos hacer debido a que al haber tantas netbooks la conectividad no da para navegar en internet. Entonces optamos por el plan B, que es trabajar offline con materiales que ya armamos pensando que no tenemos conectividad con enlaces dentro de los mismos archivos, ya sean PowerPoint o Docs o documentos de Word, que lleven a videos con distintos enlaces o a otros documentos, pero tratando de no tener de internet. Sí, además otro punto a favor de la, digamos, posesión de la NET para cada alumno es que les permite a ellos un trabajo mucho más autónomo, más personalizado, hay una apropiación distinta de esos saberes a través de la utilización de herramientas digitales, porque hay un tiempo que cada chico puede disponer individualmente, por ejemplo en la lectura de textos o en la resolución de actividades, que le permite, digamos, trabajar sentado en su banco sin tener que estar movilizándose a otras salas. Sabemos que eso también contribuye a la disciplina, digamos, de trabajo. Ellos están más tranquilos, más cómodos en su curso, con su computadora, en su pupitre. Lógicamente que hay una diferencia cualitativa en relación a las clases, ¿no? Y es más igualitario el acceso, porque a veces nos pasa acá cuando vamos a la sala de informática y hay 2 o 3 por computadora, que el que más maneja un determinado programa es el que toma, el que directamente dirige al grupo y los otros van contribuyendo, pero son los que no saben, no se animan a participar tanto como en el caso de los chicos que tienen la NET, que cada uno hace su propio trabajo o cuando se consultan pero tienen la herramienta ahí adelante para cada uno poder intervenir. La ventaja que tiene la NET, se lleva la NETBOOK a su casa y después si quiere volver a estudiar, si quiere repasar, si tiene conectividad puede, por supuesto, continuar, digamos, desde su casa. Ese trabajo, esa tarea extraescolar se facilita muchísimo con la netbook. Hay una continuidad de esos aprendizajes, de esas actividades escolares en su casa porque, digamos, la herramienta la tiene, dispone de ella. Claro, ¿no? el trabajo es constante cuando estamos con la NET. En cambio acá vamos el miércoles a la sala, en la clase siguiente volvemos a ir, la otra, si está desocupada sí, si no, no. En cambio la NET te asegura la continuidad. Sí, el tema puntual que pasa en la escuela técnica en particular es que si bien nosotros tenemos acceso a internet por una cuestión de que la cooperadora paga, no tenemos todavía el internet de Conectar Igualdad. Entonces eso también limita. Hasta ahora ya han venido 4 veces y todavía no han podido hacer la conexión. Y acá esta escuela sí cuenta con la línea de Conectar Igualdad. Con la línea Conectar Igualdad, pero no cuenta con las netbooks, o sea, hay una situación, digamos, a la inversa. Tenemos la conectividad acá en la escuela 213 y no tenemos las netbooks. En la otra tenemos las netbooks y el piso tecnológico que hay en la otra escuela se hizo a través del plan de mejora, porque como en la escuela técnica, cuando se inició, digamos, el proyecto, era a través de un proyecto de las escuelas técnicas de inclusión digital, las netbooks quedaban en la escuela, porque era para 4º, 5º y 6º, y después se subió al proyecto Conectar Igualdad en el 2010, entonces ahí sí se le daban los alumnos, ¿no? 2010, a fines de 2010, y nosotros a fines de 2010 salió la resolución correspondiente, entonces recién a partir del 2011 comenzamos a entregarle a los chicos para que se los lleven a la escuela, a su casa, y después apareció la segunda tanda a fines del 2011. Ahora los alumnos del primer año, un grupo quedó con las netbooks porque son los que, algunas remanentes que había, pero no están para todos los chicos. Claro. O sea, tienen los que no se les llevan ninguna materia porque había que determinar, digamos, tomar una decisión, a ver, de acuerdo a la cantidad que quedaban, a ver a quién se las dábamos. Y acá la conectividad, o sea, toda la instalación del
la parte tecnológica lo hizo la universidad. Las escuelas técnicas han tenido que presentar proyectos, además nosotros hemos tenido que presentar proyectos para hacer la ampliación de ese piso tecnológico, porque es solamente para 4 aulas. Claro. Por eso tenemos ese problema también de la conectividad, porque cuando están todas las netbooks encendidas, solamente son 4 aulas que se disponen, genera esas interferencias y bueno, Claro. vos lo vivís como experiencia cada vez que querés utilizar internet, Sí. entonces muchos de los docentes estamos prácticamente usando, a ver qué situación donde no usamos internet, Claro. o que si vamos a usar internet es que vamos a usar el proyector y vamos a usar una netbook conectada a internet para que por lo menos Sí. se pueda aprovechar ese recurso. Sí, en relación al proyector, también este año nosotros pudimos incorporar una nueva forma de trabajo en esta escuela, que no contamos la net para cada uno de los chicos, habilitando 2 salas con proyector y computadora, donde desde nuestra área, que es la historia, podemos brindarles una serie de materiales que antes, sin esta posibilidad de este acceso tan fácil a los videos o a distintos sitios de internet, antes no lo podíamos hacer. Entonces también, aparte de las 2 salas, contar con estas 2 salas con los proyectores también nos ayuda para traer un nuevo tipo de materiales a los chicos y pensar en trabajos futuros también diferentes a los que planteábamos en otro momento. Claro. Y en la escuela técnica también el uso del proyector, por más de que los chicos tengan sus NET, también el proyector conectado, mostrándole a los chicos cómo se manejan ciertos programas, por dónde tienen que entrar, también ayuda muchísimo, porque si no, es la demanda constante para resolver siempre las mismas inquietudes, alumno por alumno. Claro. En ese sentido parece una soncera, ¿no? Pero el hecho de que en la escuela técnica las pizarras sean blancas permite pantalla sin necesidad de estar trasladando otros elementos que también entorpecen de alguna manera. Igual hay que trasladar el proyector. Bueno, pero es sí, mucha sí, facilidad. No, aparte en la escuela tampoco dispone un espacio o un lugar para decir, bueno, acá ponemos el proyector, acá queda todo instalado. No existe ese espacio. Y la sala de informática es una sola y la usa más que nada. No, pero los chicos con- manteniéndose en su aula, cada uno en su aula, en su banco, en su computadora, uno le pone el proyector, les va explicando cómo funciona el programa, también hace que ellos se sientan en el mismo espacio, ellos incluso hasta disfrutan esto que uno les puede explicar en el proyector y que ellos no entienden y te lo preguntan y que no sea esperando que uno llegue hasta su banco y les pueda resolver cada uno de los interrogantes. Lo organiza, el proyector lo organiza. Ni hablar que todas esta posibilidad de incluir elementos audiovisuales en las clases son absolutamente maravillosas en cuanto a las posibilidades y a las potencialidades, o cómo potencian los aprendizajes de los chicos. Una cosa importante que debo destacar. Ustedes no se han preparado para recibir estas nuevas tecnologías y a ver qué hacemos, cómo las implementamos. Pero es que yo cómo creo que las el descubrimos. estímulo para prepararse viene dado por la certeza de cómo esto cambia nuestras prácticas, en el sentido que mejora nuestras prácticas y permite un abordaje de la disciplina muchísimo más dinámico, mucho más completo, mucho más complejo, permite para los chicos poder recrear situaciones históricas que para ellos son totalmente ajenas e impensables si uno no tiene estos recursos multimedia, digamos, a disposición. Entonces, la certeza de que todo esto apunta y contribuye positivamente es lo que estimula al docente a ir por más, ¿no es cierto?, a capacitarse y a incorporar, porque esto se incorpora a medida que nos capacitamos, si no, no. Sí, no sirve. Sí. La importancia de la capacitación y aparte, bueno, creo que también, yo creo que hay algo que hay que rescatar que hizo la provincia que tiene que ver con los laboratorios pedagógicos. Fundamental. Eso fue un puntapié inicial como para que uno comenzara a ver, bueno, a ver de qué se trata. Y también, de alguna forma, nos sirvió como para entusiasmarnos Sí. y ver cuáles eran las posibilidades de todo esto. Sí, a mí la experiencia de laboratorio pedagógico me parece maravillosa, porque aparte el hecho de crear una unidad didáctica virtual implica que vos integres una serie de recursos digitales, pero no solamente integrás herramientas y recursos, sino que lo haces en función de una expectativa de logros, de una concepción didáctica, de una selección de contenidos, digamos que
implica el desarrollo de una unidad didáctica implica pensarlo no solo con los recursos, sino que hay un trabajo mucho más completo, ¿no? Y entonces esta enorme biblioteca virtual que se está formando en la provincia de Santa Fe a mí me parece maravillosa.